¿En cuáles de los aspectos que había planeado me enfoqué durante la entrevista? Me enfoqué en la exploración sobre la parte social del entrevistado, para conocer un poco más de lo que me había contado la última vez. ¿Cuáles de las preguntas del entrevistado me llevaron a continuar con el objetivo que tenía para... ¿Cuáles de las respuestas del entrevistado me llevaron a continuar con el objetivo que tenía para la entrevista? Cuando él me cuenta sobre la relación con sus papás y me dicen cómo estos eran rigurosos con él, pues digamos que me llevó a seguir con la exploración en el tema social. ¿Cuáles reacciones, emociones, pensamientos, recuerdos que tuve durante la entrevista? Ninguno. ¿En qué otros aspectos que no había planeado me enfoqué durante la entrevista? De pronto me enfoqué en la parte de la alimentación y pues sí. ¿Cuáles respuestas del entrevistado me llevaron a cambiar mi plan y de qué manera? Ok, cuando él me habla, o sea, cuando yo le pregunto sobre su rutina y él me contesta pues qué era lo que hacía desde que se levantaba, eh, y me dice pues que no comía mucho, que no tenía tiempo para comer, pues yo pues cambié como el tema para ver o investigar más sobre la alimentación. ¿Cuáles reacciones que tuve durante la entrevista me llevaron a cambiar el plan que tenía? Ninguna. ¿De qué manera fue útil para mí responder las preguntas antes de la entrevista? Pues digamos que fue muy útil porque pude plantear un objetivo como específico, y continuar pues con la exploración que tenía la vez pasada. ¿De qué manera fue útil para mí responder a las preguntas después de la entrevista? Fue muy útil porque pues vi el video y pues pude como mirar qué cosas hice mal y en qué puedo mejorar. De qué manera fue útil para mí escuchar la grabación de mi entrevista? Pues lo mismo, poder ver qué errores había cometido, eh, y pues en qué podía mejorar y pues nada, eso, ya. Bueno, estas son las preguntas posteriores al video. A. ¿En cuáles de los aspectos que había planeado me enfoqué durante la entrevista? Me enfoqué sobre todo en preguntar por aquello que no fuera eh, la alimentación. Fue, de hecho, pues de lo que planeé fue lo único en lo que me pude enfocar. Em, B. ¿Cuáles de las respuestas del entrevistador me llevaron a continuar con el objetivo para la entrevista? Pues siento que la entrevista la pude dirigir como yo quería, o bueno, mejor dicho, pude dirigirla en la medida que las preguntas que me hacían eran sobre, aunque suene tonto, sobre aquello que me respondía el cliente. Es decir, las preguntas que me respondían siempre eran relacionadas a lo que preguntaba, entonces no era como que el cliente se desviara de los temas que yo proponía. Em, pero siento que muchas veces los temas que proponía no eran necesariamente relevantes. ¿Cuáles de las reacciones, emociones, pensamientos, recuerdos que tuve durante la entrevista me llevaron a seguir con mi plan? Siento que durante estas entrevistas no tengo reacciones, pues así como recuerdos o no sé cómo decirlo, pero siento que me enfoco mucho en lo que me están contando en el momento y no tiendo a pensar mucho en aquello que pasó antes o en emociones que yo sentí que me servirían para la entrevista. No. Eh, pero pues recuerdos bastantes, o sea, creo que esta entrevista tuvo bastante que ver con la anterior sesión, entre comillas. Entonces creo que en ese sentido pues utilicé bastante información que ya tuve para eh, seguir con mi plan. Por ejemplo, haber preguntado sobre eh, cosas que me dijo antes, como que no socializaba, que no hablaba con sus padres, todo esto me sirvió. Para preguntar pues por mi plan original, que era su vida social. En otros D, pregunta D, en qué otros aspectos que no había planeado me enfoqué durante la entrevista.
No había planeado preguntar sobre su día a día, sobre su, no su régimen alimenticio, sino sus costumbres, se me va la palabra, y lo que se planea durante el día, su horario, todo esto. No había planeado preguntar qué hacía desde que se levantaba hasta que se acostaba, pero me funcionó para indagar sobre por qué trabajaba, cómo lo hace, o por lo menos qué tanto tiempo de su día dedica a su trabajo. ¿Cuáles, pregunta E, cuáles respuestas del entrevistador me llevaron a cambiar mi plan y de qué manera? Em, pues las respuestas del entrevistador de vez en cuando se cerraban mucho a, es que yo lo hago por mi trabajo y es un sacrificio que quiero hacer porque me gusta mi trabajo. Entonces esto me hacía preguntar por cosas que no fueran por su trabajo, eh, pues con el fin de tener más información y explorar otros ámbitos. Esto en parte me hizo preguntar sobre su día a día, aunque me volviese a llevar el tema del trabajo, fue otra perspectiva donde no se enfocaba tanto en un sacrificio. Pregunta F, ¿cuáles reacciones, emociones, pensamientos, recuerdos que tuve durante la entrevista me llevaron a cambiar el plan que tenía? No, siento que no cambié el plan que tenía por reacciones propias, fue más en consecuencia de las respuestas del entrevistador. Pregunta G, ¿de qué manera me fue útil responder a las preguntas ante la entrevista? Pues en la medida que me sirvió para plantearme un objetivo que siento que pude seguir, pero no lo suficiente como quería. Creo que esta entrevista no me pude desempeñar como quería. Siento que hablé de más, fue más lo que yo siento que yo hablé más que el entrevistado y que hice demasiadas preguntas. ¿Y de qué manera me fue útil para mí responder las preguntas después de la entrevista? Pues esto que estoy haciendo ahora, y es resaltar partes en las que siento que no me desempeñé bien. ¿Y de qué manera fue útil para mí escuchar la grabación? Fue allí sobre todo donde me di cuenta de esto que acabo de comentar, que siento que hablé de más, que hice preguntas que no debía, etcétera, etcétera.